Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Este es nuestro 12º encuentro. Hoy hablaremos con Santiago Featherstone, escritor platense que publicó hace un año un primer libro de cuentos, titulado Una canción que dure para siempre. Lo hizo por Editorial Sigilo. Luego llegará nuestro columnista Pablo Solo Díaz para analizar 3 libros referidos a un mismo tema: Los crotos o lincheras, personajes trashumantes de los caminos de nuestro país. Esos libros son Beppo, Vida secreta de un linchera, de Hugo Nario, que retrata la vida de José Américo Gessi; Los cuentos del caminante, de Rafael Darío Capdevila, que cuenta la historia de Sengo Valladares en Tapalqué; y el tercero es la novela Los crotos, de Justo P. Sáenz, un policial rural que transcurre en el partido de Guido y otros pueblos de la provincia de Buenos Aires. Antes, escucharemos en la voz de Juan Iserito, quien nos leerá un fragmento de la novela Las Tempestalias de Gospodinov. Siguiéndote, vamos, esta noche puede ser mejor. Escucharemos las letras y la música del dúo Perotá Chingó, integrado por Dolores Aguirre y Julio Ortiz. Sus discos son Muta, del 2019, Aguas, del 2017 y Un viajecito, del 2015. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Y tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la locura que estremece
veces soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. Como cada vez que vuelvo aquí, la tristeza se instala inevitablemente en mí. Antes, la tristeza era más luminosa, como un paseo por un bosque ralo en el que brillan telarañas invisibles. Me gustaba caminar por el parque, por la parte alta, morder el estanque de los nenúfares. El tiempo que pasé allí, hace tantos años, en alguna otra vida, se ha derretido sin dejar rastro. La luz sigue siendo la misma al menos. Las hojas que pisábamos a finales de octubre, cierta chica y yo, qué raro, no recuerdo más que otoños. En fin, esas hojas han cambiado al menos una treintena de veces desde entonces. ¿Las cosas guardan el más mínimo recuerdo de nosotros? Sería un breve consuelo. El estanque, con cada una de sus ranas y sus nenúfares, ¿conserva nuestros reflejos en alguna parte? El propio pasado, los nosotros de aquel entonces, ¿no será que nos hemos convertido en ranas y nenúfares? Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan, el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi pedacito de río. Ríe, chinito se ríe y yo lloro por
porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río, hasta dónde bajarás, mi despedacito de río. Mi despedacito de río, hasta dónde bajarás, mi despedacito de río. El primer día le fue más o menos bien. Hizo 5 viajes y juntó algunos pesos de propina. El segundo casi no salió de la pizzería. Sentado en la barra, fumando en la calle, moviendo las manos y hasta gastándose un adelanto del sueldo en porciones de pizza para no quedarse quieto. La plata, él lo sabía, era un cuadrado de espejos y todos reflejaban, con mayor o menor distorsión, siempre la misma imagen. Mechi yéndose por Diagonal 73 y él siguiéndola desde atrás, llamándola hasta la casa de su nuevo novio. Es un párrafo del cuento Cómo olvidarla, del libro Una canción que dure para siempre, de Santiago Featherstone. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, quería empezar leyendo ese párrafo ahora cuando estuve releyendo el libro, me llamó la atención porque me parecía que reflejaba un poco el universo de estos cuentos. Bueno, quería que hablemos un poco de este libro que ya salió a principios de 2022, ¿no? Sí. Ha pasado un tiempo. Me parece que la primera pregunta debería ser esa, ¿cómo pensás este libro después? Porque una cosa es uno cuando está escribiendo, pensando en la publicación, pero una vez que uno se desentiende y lo publica, y ahora que ha pasado ya, 1 año y medio, ¿cómo lo ves? ¿Qué recuerdos te trae? Sí, y mirá, ahora justo te escuchaba hablar y tuve una sensación, ya obviamente el libro se publicó a principios de 2022, como decías, y yo de alguna manera la acompañás en todo, pues empecé a escribir otra cosa y obviamente tener otras experiencias, y queda en el pasado. Y ahora que te escuchaba era más o menos como cuando ves un video viejo, una foto vieja familiar, viste que lo reconoces, pero Sí. está el tiempo en el medio. Claro. Eso me pasa ahora. ¿Y cómo te fue con las devoluciones? Porque a mí también me gusta mucho preguntar sobre eso. Uno cuando empieza a circular el libro, la gente, tiene como la pulsión de decirle al autor, me pareció esto, aquello, no sé cómo te fue en ese ida y vuelta. Sí. Y hubo de todo. Al principio, por ahí le presté un poco más de atención, en realidad fue alguna vez que busqué en Google a ver qué decía la gente, porque el libro salió en un club de lectura, entonces llegó un montón de gente que de otra manera Claro. jamás se hubiera interesado probablemente por ese libro. Y entonces, encontré comentarios, algunos muy buenos y otros ¿Muy devastadores. malos? No. Claro, sí, un poco de todo. Y eso me sirvió
En primer lugar, para darme cuenta de que no tenía que volver a hacer lo que estaba haciendo, que eso es algo que ya no me corresponde y que cada cual tiene su propia experiencia. Y así como a mí hay libros que en la primera lectura me generaron, no sé, me expulsaron, con los años después le di otra oportunidad y pude entrar y lo disfruté. También hay que entender eso y no tomárselo también como algo personal, es como uno no es, no sé, el libro en sí es algo autónomo, me parece a mí. Claro. Entonces, a partir de ese momento, que bueno, obviamente tuve un día de sazón y bastante frustrado, dije, ¿cómo pueden gente que decía cuentos sin alma, ¿viste? Que yo, justo de lo que yo trato de poner como solo énfasis de los cuentos es precisamente eso. Entonces, evidentemente, fracasé de alguna forma. Pero bueno, además pienso que todos los escritores hablan de ese fracaso que es escribir. Uno nunca escribe lo que quiere escribir. Sí. Y de la misma manera también esto pasa en la instancia de lectura, como que se refiere más al ejercicio de la escritura. Entonces, básicamente, trato de agradecer cuando se acerca a alguien a decirme que le gustó o contarme la experiencia con el libro, pero no tomármelo en otro, ¿sabes? Y no querérmela ni cuando es bueno ni cuando es malo. Y en el trabajo con el editor, ¿cómo te fue? Digamos, esto es como lo posterior, pero en la previa, corrigieron, el libro ya estaba sé que estaba muy corregido, pero te pregunto, ¿cómo fue ese ida y vuelta con el editor? Sí, como decís, el libro estaba bastante elaborado, que lo había trabajado en taller con Juan Forn. Entonces no hubo que hacerle tanto, por ahí elaboramos más el orden de los cuentos. Me propuso cambiar un título, estuve de acuerdo, me pareció una muy buena idea. Pero nada, después cosas menores, bastante insignificantes, qué sé yo, claro, en lugar de una toma, un punto, algún diálogo. Pero ¿Y hubo algún cuento, no bueno, mucho. quizás previo al trabajo con el editor, que quedó, o sea, en los libros de cuentos siempre hay cuentos que quedan afuera? Sí. ¿Cuántos? ¿De qué trataban? Me interesa un poco lo que rodea al libro. Ahora después vamos a hablar bien del libro, pero Sí. digamos... Quedaron, o sea, del libro original que le llegó al editor, ahí había 13 cuentos, donde había trabajado más, pero habían quedado estos 13, y él me propuso sacar dos. Uno era un cuento de un flaco que labura en la administración pública, y una vez, bueno, como que lo van echando de distintos lugares porque es bastante desastroso en su labor profesional, hasta que termina yendo a hablar con un tipo de encargado y dice, mira, no me dan nada para hacer, y entonces el tipo le dice, escondete ahí y lo salgas y se queda ahí, tiro, escondido en un ministerio. Ese era uno de los cuentos que quedó afuera, porque me dijo el editor que tal vez la temática o los problemáticas que trabajar en ese cuento ya estaba un poco tratada en otros, y bueno, él lo sacaría. Es muy platense Y, igual, el ambiente, administración pública, los problemas que eso sí, suscita. Muy bueno, muy bueno. ¿Y el otro? Y el otro me propuso sacar el cuento sobre Clifford Jones, empezó con el Clifford Jones, que yo ahí le dije, no, para mí yo lo dejaría y quedó. Bueno, es un cuento, mira, yo tengo acá mis apuntes de lectura con respecto a ese cuento, Sí. que es el 10º, es el único que es como episódico, digamos. En vez de ser toda una narración, transcurre como, bueno, en dos lugares, tiene partes, digamos, y quizás sea por eso, quizás rompía un poco la norma de cómo eran los cuentos. Pero a mí el cuento me parece buenísimo. Sí. Bueno, trata sobre un jugador de básquet en gimnasia. Bueno, podría contar un poco para quienes están escuchando de qué trata un poco el libro, o las cosas que yo anoté, así vamos charlando un poco. Son Dale. historias largas, que se cuentan, me parece, con un ritmo pausado. En un punto pensé, a mí me sirvió mucho releer el libro, eso está muy bueno también, porque, como vos decís, cuando uno lo agarra con otro tiempo, digamos, con distancia entre una lectura y la otra, eso, por ahí ve cosas que antes en una primera o una segunda lectura no vio. Creo que es la tercera vez que leo el libro, ahora que estoy pensando. Bueno, no, y que son cuentos largos, historias pausadas, pero que parecieran como en un punto como ensayos de novela, por decirlo de alguna manera. O sea, Sí.
distorsionan un poco el concepto del cuento en cuanto a que uno piensa como esa historia más mínima, con un final, como vos decías, más cerrado, quizás sorpresivo, sino que tienen un discurrir que hacen pensar en pequeñas novelas, ensayos de novela, le puse yo en los apuntes. Transcurren en lugares, todos en La Plata, casi todos en La Plata, menos algunos que podemos hablar ahora, en los lugares que uno conoce La Plata, las plazas, los bares, las calles, las diagonales. En casi todos los cuentos ahí está muy presente la música y también el mundo de los libros. Por eso entre sus personajes hay escritores, editores, libreros, y también hay un mundo adolescente de descubrimiento. Muchos de sus cuentos rondan en torno a esas temáticas, que a mí me parece que es una temática que yo encuentro muy repetida en las novelas y los libros de iniciación de los escritores, digamos, que uno como que siempre lo que tiene a mano es sus impresiones de juventud, ese mundo que uno va descubriendo. Y también otra cosa que me pareció interesante, que dentro de cada historia siempre tiende a haber otras pequeñas historias. Es un libro que se nota que está muy trabajado y que también se nota que tiene mucho, porque una vez hay libros que tienen poco, digamos. No solo contenido y escritura, también escritura, pero este es un libro que parece un librito de afuera, uno lo ve como inofensivo, y en realidad cuando entra hay que dedicarle, hay que leerlo, te lleva, te trae, bueno. Ese es un poco los apuntes, después tengo algunos apuntes sobre cada uno de los cuentos. No sé si te parece que andan esas coordenadas del libro, ¿qué pensás vos? Sí, tal cual, me gusta esa idea de ensayo de novelas, pues sí, son historias que si bien en general narran hechos bastante cotidianos que pueden parecer insignificantes, tienen un transcurso temporal que tranquilamente con otro desarrollo podrían ser novelas. O sea, aspiran a contar algo más que algo de lo episódico, como precisamente volviendo a lo que antes, me interesa mucho el interior, la interioridad de los personajes. Como decía, me estaba acordando ahora, si en el caso Macalers hablaba de la literatura como esa hermosa región solitaria de las historias sencillas y el mundo interior. Bueno, a mí me gusta, tratar de hacer eso, historias que quizás sean sencillas y con un mundo interior. Me interesa eso, lo que pasa dentro de los personajes, más que nada, sin descuidar la trama, ¿no? Pero eso es lo que más me interesa a mí. Sí, se nota y está, yo creo que es el fuerte del libro. Cada personaje, bueno, en el caso de los cuentos más de adolescentes, por decirlo de alguna manera, como yo tengo acá, El corazón de verdad, que es sobre un lugar ahí entre Gonet y Citibel, donde hay una glorieta y ahí andan unos chicos. Del que leí una partecita, esos personajes que están como empezando a encontrar su trabajo, su entrada al mundo laboral, cómo olvidarla, que es ese amor medio platónico. Después también, bueno, el cuento de Terry, digo yo, Unas palabras escondidas, de un joven escritor con su amigo Terry. Bueno, ahí está la presencia del vecino de Terry, que es un escritor que falleció. Digamos, como bueno, ahí en los cuentos más de adolescentes esto está muy claro, pero también en los otros. Bueno, mi cuento preferido es el de las clases de spinning para Mati. Sí. Somos todos iguales. Es increíble porque pareciera que, bueno, escribir un cuento sobre las clases de spinning parece casi una consigna de taller, ¿no? De taller literario. Sí, bueno, a ver, escribamos sobre esto. Y sin embargo, está muy logrado. Para mí es buenísimo este cuento. Después, bueno, hay otros sobre escritores más grandes, como el de Desplumando la serpiente emplumada, en un intercambio con otro escritor desde Inglaterra. Pero todos, a pesar de que algunos van y vienen, casi todos están como anclados en la ciudad de La Plata, que también me parece buenísimo.
Bueno, no sé para dónde iba, pero me enganché contando de los cuentos. A veces me han criticado que adelanto información que no hay que decir de qué trata, pero me parece que no pasa nada porque el placer real está en encontrar esos mundos interiores que vos decís de los personajes y en leerlo. Sí, sí, tal cual. Bueno, no sé, estaba hablando sin parar. Hay un cuento también muy lindo que es el que da título al libro, una canción que dura para siempre, que es sobre un librero, que por lo que entiendo y tiene una dedicatoria, era un librero que existió, ¿es así? Sí. Jorge Ricardo Muiña tenía una librería llamada Capítulo 2 en La Plata, frente a la Facultad de Ciencias Económicas, que voy a 47, 48, por ahí, y era diminuta, pero muy, muy chica, y era la librería para mí más famosa del mundo, llena de libros del piso hasta el techo, que bueno, yo la describo ahí, el cuento del techo, había un póster de las salas del deseo, y era como entrar en otra dimensión, ¿viste? Vos venías caminando por la calle y la chao, otra cosa. Entrabas en una película, yo lo experimentaba así. Y sí, yo lo conocí, y era, por supuesto, mi librería preferida de la ciudad, y hubo una época en que lo ayudé un poco cuando ya en el último tiempo empezó a andar mal, y bueno, después cerró, y bueno, eventualmente murió, y tuve un vínculo casi un poco de amistad ahí en el último tiempo, pero sí, esa librería es un hueco que queda en la ciudad. Bueno, después hay otros cuentos como Aullidos en la Biblioteca Pública, donde un periodista investiga sobre una especie de santo en Berisso. Unas palabras escondidas, otro cuento sobre un joven escritor busca un editor. De ese ya hablé. Sí. No sé si me estoy olvidando de alguno más. No sé si querés decirme algo de algún cuento en especial, cómo lo recordás, qué pensás. Disfruto escucharte porque es como si me hablara de familiares que no veo. Que hace mucho que no ves. Como te decía, claro. Sí, está también el primero, el de una despedida para Muriel Herbán, los dos pibitos que se juntan a escribir y tratan de seleccionar libros de la colección La Familia Vertical, que es de libros eróticos. Sí. Y después, ¿cuál falta? El último lo mencionaste, bueno, la verdad, sí. Un corazón Son dos de verdad. total. Y bueno, tienen cierta continuidad, ¿no? Con el primero y el último. Bueno, eso también, el orden de los cuentos es como un trabajo cuando uno está armando el libro, ¿no? Sí, tal cual, y eso es lo que más colaboró el editor conmigo, que básicamente me lo propuso él el orden, pero yo la verdad no sabía, tenía mucho tiempo que venía con esto, me costaba ordenarlo, y él fue un hallazgo de él. Encontró la vuelta. Bueno, Santiago, me parece que hemos hablado bastante del libro. Quiero también ahora, después vamos a escuchar una canción, hablar con vos, porque bueno, mencionaste que fuiste alumno en el taller de Juan Form, pero también, bueno, sos traductor, o sos editor, no sé cómo estás con ese rol, y también estudiaste la carrera de escritura creativa, y me parece que ahí hay un tema lindo para conversar con respecto a todos esos ejes. Si te parece, escuchamos una canción y volvemos en un minutito. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo.
cuando duermo boca abajo sueño. Y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Me siento sincero y tanto. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Santiago Featherston, es autor de Una canción que dure para siempre, un libro de cuentos publicado por Editorial Sigilo, y quería conversar con él sobre su formación como escritor. Nos comentó recién que participó del taller literario de Juan Form y también de la carrera de escritura creativa. ¿Cómo ha sido esa doble experiencia, Santiago, para vos? Y fue muy enriquecedora. El taller de Juan para mí era un espacio, bueno, para mí, creo para todos mis compañeros, un espacio ansiado, pero teníamos encuentros quincenales y era salidas de taller y ya estabas esperando el próximo, porque era un lugar en el que podías compartir lectura, o sea, básicamente era una celebración de la literatura y aparte estaba Juan, que era un narrador, no solamente por escrito, sino oral, extraordinario, y aparte tenía su ojo como editor, entonces fue una experiencia muy rica como aspirante o aprendiz, por un lado. Y después la maestría de escritura creativa en la UNTREF, la hice en el 2019, fue más como una cuestión de curiosidad, bueno, a ver qué es esto, y también porque como en la literatura he sido en general bastante como autodidacta, o formándome en espacios como el taller de Juan, sentía que me faltaba por ahí o que me interesaba una formación un poco más teórica, entonces yo llegué con esa intención a la maestría y al final resultó que ponían un mayor énfasis en la práctica, lo cual está bueno, pero yo ya hacía talleres, entonces fue interesante, conocí gente fascinante como Luchi Tarroni, por ejemplo, o Veroni, que es la directora y que da una materia que es modalidades y práctica de la poesía, una cosa así, gente muy, muy interesante, grandes escritores, pero para mi formación creo que fue mucho más útil participar del taller de Juan. Y está bueno que en la maestría sea una cuestión, digamos, por ahí que ponga el acento en la práctica, porque yo, por ejemplo, que estudié letras, una de las críticas que hacíamos siempre en letras era que justamente no había práctica de escritura. Y cuando uno sabía que en otras universidades de otros, que yo, por ejemplo, en Estados Unidos, la escritura creativa está dentro de las currículas de las carreras referidas a la literatura. ¿Vos notaste contradicciones entre la práctica, digamos, de lo que uno habla en el taller, que por ahí es como, no sé, tiendo a pensar, digamos, a decir que es más informal, por decirlo de alguna manera? Me interesa eso porque hoy en día, digamos, venimos en Argentina de una tradición de los escritores,
o son autodidactas, como vos decís, o se han formado en talleres con un maestro, digamos. Sí. Y ahora esto abre una nueva ventana. Por eso me gustaba conversar con vos, que estuviste en los dos lugares, digamos, hay contradicciones, en un lugar te sentiste, no sé, censurado, ¿cómo te funcionó eso? Sí, no, mira, yo contradicciones no encontré en mi experiencia, no sentí. Lo que sí te puedo decir que vos en una maestría, al cursar muchas materias, obviamente, tenés menos tiempo con cada profesor o profesora. Claro. Entonces, el vínculo no es igual. Por más que puedas Sí, por ahí se generar da con alguien, pero no es, digamos, claro, no es la regla, con digamos, claro. complicidad. Es distinto, entonces ya de entrada la posibilidad de establecer ese vínculo, que para mí es uno de los más hermosos que existen, que es el de discípulo y maestro, es muy raro que pase en el ámbito académico. Puede suceder, no digo que no, pero Sí. me parece mucho más improbable. Pero después, en cuanto a la práctica y al aprendizaje, me parece que en los dos ámbitos te dan herramientas que después van a depender del compromiso que tengas vos y la constancia que le pongas. O sea, siempre es eso, o sea, depende de cada uno. Sí. Lo que decís del vínculo de maestro y alumno, de discípulo, es un tema muy interesante, porque me parece que aparte tiene bastante que ver con la oralidad, ¿no? O sea, Sí. es necesario el ida y vuelta, casi no digo cotidiano, pero digamos, establecer la repregunta, la insistencia, son como cosas que desde un púlpito, desde una clase para, como vos decís, no sé, 50, 60 personas, es muy difícil de... uno como que va pescando cosas, a mí me pasaba en la facultad, vos vas pescando, decís, por acá hay algo, pero no es lo mismo que... Y bueno, tiene algo de ancestral también, ¿no? De compartir ese conocimiento, digamos, por la vía de la oralidad, de la discusión, no sé, hasta del enojo, no sé. Sí, Sí, es un tema... tal cual, eso. Bueno, precisamente yo estaba pensando en eso, a partir de los errores, uno aprende más de cuando se equivoca, no cuando la pega. Sí. Y incluso cuando el momento de resaltar, de corregir esos errores, hay una cercanía que en una clase para 40 personas es muy difícil tener o explicar bien para que la otra persona entienda qué es lo que le quiere transmitir quien está enseñando. Entonces, por eso, por lo menos para mí, fue más útil la experiencia de taller como formativa, ¿no? ¿Qué podrías decir que fue, digamos, o dos o tres cosas que aprendiste en el taller? Que vos decís, bueno, esto, o sea, si no lo hubiera aprendido acá, no sé si yo solo hubiera llegado hasta ese lugar. Sí. Bueno, en primer lugar, Juan decía algo que en su momento nosotros nos cagábamos de risa, que era corregir la parte más divertida. No, claro, me estás jodiendo. No sé corregir la parte más divertida, es un embole corregir. Y eso aprendí que sí, que tenía razón, que puede ser divertido corregir y que aparte siempre, o sea, en general mejora el texto. Obviamente que llega un momento que si te pasas de rosca lo empezás a empeorar, Sí. porque hay que aprender a soltarlo, ¿no? Pero sí, eso, descubrir la diversión de corregir, por un lado, sí, también aprender a leer. Cuando uno en los talleres en general se pide a los compañeros que están escuchando la lectura de otro que trate de entender ese relato o esa novela o lo que sea desde la perspectiva de quien escribe, no de la propia. O sea, no jugarlo como lo hubiera hecho yo, sino cómo intentó o cómo quiso hacerlo esta persona. Entonces eso también es algo que me resulta muy provechoso para cualquier ámbito de la vida, no solamente para leer un libro, sino como cuando querés entender a otra persona, porque hace Sí, como una no empatía, entenderlo desde tu digamos. lugar, sino tratar de... Claro. Exacto. Sí. Bueno, Y... son cosas... Sí, no, discúlpame, sí. Sí. Pensé que... Sí, no, hay seguro muchísimas más. Te diría esas dos, ahora en este momento. Capaz que en 5 minutos se me ocurren 4 Sí, pero... es un problema que tengo. Sí. En las entrevistas se van ocurriendo cosas, voy preguntando y a veces sin red. Estaba pensando en lo que decías de corregir. No sé si es un tema que se habló
por ejemplo, en la maestría, porque hay como un mito Sí, con el tema de la corrección, de que parece que los escritores todos debemos decir que somos obsesivos de la corrección. Es como sí. un lugar donde está bien situarse. Y lo que dijiste me parece interesante también, de que a veces uno se pasa de largo y termina dañando la producción. Eh, Sí, igual yo últimamente he notado, leyendo revistas, que parece como que se está poniendo de moda no corregir ah, ahora. ya volvió Eh, la antigua moda. hay mucha, claro, lo escuché de distintas personas que hablaban de eso, como no hay que corregir, no hay que corregir demasiado, ¿para qué corregir tanto? Son posturas, qué sé yo, Sí, cada sí. cual tiene la suya, ¿viste? Me acuerdo de algo que decía precisamente Juan, que creo que estaba hablando de Abelardo Castillo, o no me acuerdo de qué, pero hablaba precisamente de cuando uno elige a sus maestros literarios, también lo que está eligiendo de alguna forma es una ética de trabajo. Entonces, todo eso también se relaciona con cuáles son tus lecturas o a quiénes elegís como maestro, ¿no? A quién querés seguir. Y obviamente yo, habiendo elegido entre mi maestro, o sea, Juan, tengo esa manera de entenderlo, pero no creo tampoco que sea necesario corregir obsesivamente como hago yo. Es solamente, bueno, es la que me tocó. Sí, bueno, también la corrección va de acuerdo a la forma que cada uno tiene de escribir. O sea, hay gente que escribe más pausado, con más detenimiento, y hay gente que siente como ese torrente. Entonces, ahí sí o sí es necesario volver, porque, bueno, un poco lo que decía. También hay un tema en los talleres, Sí, que, que- que es que cuando uno circula el texto en esa primera instancia y opinan también los compañeros, eh, sí, es una ida y vuelta. En general, los compañeros son, bueno, en general no, son todos escritores y en general son buenos lectores. eh, y se produce sí. Bueno, hubo un caso, perdón, Sí, perdón que te sí, interrumpa, pero hubo un caso extraordinario en el taller de Juan que teníamos un compañero que por lo menos en los 7 u 8 años que tuve yo, nos llevó solamente 2 veces textos para leer. Él prácticamente no escribía, pero la función que cumplía, y es por esta razón que Juan lo mantenía en el taller y no le daba una patada en el culo, básicamente, era que él se acordaba de todos los textos de las novelas. Por ejemplo, alguien iba por el capítulo 20 de una novela y sí, por eso estaba decía, no, ese personaje no lo puede hacer porque en el capítulo 3 o hay una situación en que, ¿entendés? Era como el el archivo archivo, la vivo, memoria claro, del taller, era espectacular. Sí. claro. Bueno, Entonces, bueno, eso fue un caso extraordinario, igual. no, Sí, pero es un todos en ecosistema el realidad taller, eran es un elegidos. ecosistema donde cada uno Sí, cumple un rol, es sí, sí, increíble, pero yo he estado en varios y pasa eso, digamos, que primero nos acomodamos, pero después a los 5, 6, 7 encuentros ya como que cada uno queda en un rol. Y también lo que decíamos, bueno, compartir esos textos y hacerlos sí, circular es un ejercicio a veces difícil porque sí, implica sí, sí, exponerse. ni hablar. De hecho, esto, retomando la pregunta anterior de qué cosas siento que he aprendido participando en talleres, una especialmente esa que estabas mencionando, porque las primeras veces que uno lleva algo y lee, en general, o por lo menos en mi experiencia, pero también lo he visto mucho en otros, es que como que se siente, tiene una conexión tan íntima con eso que acaba de leer, que se toma las críticas bastante personales, Y ¿viste? sí. Entonces, a veces no reacciona de la mejor manera o se pone a discutir en lugar de escuchar lo que está diciendo el otro. Pues se siente incomprendido, obviamente, pero tratar de escuchar. Ahí me parece que hay como una lección de, no sé si de humildad o de despojo, pero también de, sí, yo creo que es de humildad porque es como sacar el ego y Del medio, sacarlo del claro, juego, ¿no? claro. Bueno, ahora te quiero preguntar, ya que estamos hablando de esto, sé que estás dando taller, entonces entiendo que has Sí. pasado de la figura de alumno y aprendiz y discípulo a la de maestro y profesor. ¿Cómo, cómo te ha ido en ese Sí. transcurso? ¿Cómo lo vivís? ¿Has Eh, encontrado a tus alumnos? sí. He encontrado, sí, a mis alumnos, no me siento para nada profesor, de hecho, también me sigo considerando un aprendiz y aprendo a tratar de compartir lo que a mí me enseñaron en su momento. Eh, pero es algo que disfruto mucho y la verdad es un trabajo que me encanta hacer y me gusta ver también cuando la otra persona entiende.
entiende algo que antes se le había pasado de largo. Lo detecta y te das cuenta que ya está, lo incorporó. Esos momentos me parecen, o sea, son mágicos, me encanta eso, Sí. es de lo que más disfruto. Y tiene algo de editor también. Y también eso, ¿no? ver cómo alguien va... sí, lo que pasa que en mi laburo de editor, lo que hacía, nos dedicamos principalmente a publicar autores que murieron hace más de 70 años porque Claro. su obra pertenece al dominio público, porque la verdad no teníamos mucho presupuesto. Entonces, por ahí no tuve oportunidad de trabajar tanto con autores en un libro inédito. Sí, había empezado a trabajar con una chica que a mí me gusta cómo escribe, se llama Julia Kornberg, argentina, de tener 30, ponele. Sí. Publicó una o dos novelas, no sé qué, y bueno, laburamos en un momento un libro y ahí sí fue como una relación más de editor con escritora, pero bueno, después no prosperó. Eso fue la experiencia más cercana que tuve al laburo de editor, viste, como Sí, sí, sí. de trabajo con el Con un escritor. texto que está vivo, digamos, con un texto que todavía Claro. está creciendo, digamos, terminando de cerrar. Bueno, Santiago. Claro, esa faceta a mí me interesa muchísimo, pero bueno, no tuve tanta oportunidad de No, practicarlo. pero ya van a llegar porque escritores hay muchos y muchos buscando, necesitamos ayuda y compartir y encontrar esos espacios donde poder trabajar, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, los talleres para mí son ámbitos muy similares al trabajo de editor. Es muy parecido Sí, en sí. general. Sí. Bueno, y también queríamos... se dan casos de gente que tiene un libro terminado. Disculpa que te interrumpí. No, te decía que queríamos conversar con vos de estos temas, Sí, de la escritura y bueno, hablar de tu libro. Lo último que te pregunto, sé que has escrito un material nuevo, ¿en qué anda? sí. ¿De qué trata? Y terminé, terminé una novela hace unos meses, la mandé al editor y bueno, quedamos en que nos vamos a juntar el mismo editor a Maxi Papandrea de Sigilo. ¿De Sigilo? Sí. Sí, quedamos a juntarnos a laburarla por estos días y ahora estoy escribiendo, qué sé yo, tengo 3 o 4 proyectos, ponele que no sé si van a ser cuentos, novelas o qué, pero sí, siempre estoy con algo. Escribiendo. Bueno, qué bueno. Esperamos con Y ansiedad lo nuevo. novela, Sí. la novela es precisamente, trata de eso que el editor me sacó, ¿viste? Ese cuento que me sacó del libro de cuentos sobre la administración pública. La novela habla Retomaste sobre ese la mundo. administración pública, claro, y también tiene algo del circuito de música under rock platense, que eso creo que tampoco aparece Me gusta mucho en el libro de cuentos. que las Es novelas, como sí, tus textos transcurran en La Plata. Me parece que hace falta escritores de otros lugares que no sean la capital federal. Me parece que hay mucho, hay una idiosincrasia ahí, eso es muy lindo. sí, yo creo que esta novela es lo último que escribo sobre La Plata, me ¿No? parece, pero bueno, qué sé yo. Pues lo que estoy escribiendo ahora ya transcurre en otros lugares, pero no sé, la verdad. Bueno, nunca se Qué sé yo, sabe. esas cosas en realidad suceden, ¿viste? Uno nunca lo Sí, decide no lo maneja del mucho, todo. exactamente. Sí. Bueno, Santiago, ha sido un gusto conversar con vos, queríamos hacerlo hace un tiempo y bueno, pudimos hablar de tu libro y también de la escritura. Ya hablaremos en otra oportunidad. Por supuesto, muchas gracias por la invitación y la verdad la pasé muy bien. Bueno, gracias, Santiago. Un abrazo. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Retreve se tormenta cuando el trabajo se reverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se reverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se reverdece.
para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se reverdece.
otra vez. Pablo Solo Díaz nos trae su columna Retazos de Campo Abierto. Un lector del camino. Te saludo, Pablo. Estamos con nuestro columnista. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos interesa a los dos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. Espero que me escuchen bien. Buenas tardes a los oyentes, los oyentes. Perfecto, te escuchamos. Vamos a hablar sobre el tema de los libros referidos a los crotos o lincheras. Decidimos, como lo íbamos a hacer, hacerlo en extenso, así que le vamos a dedicar un bloquecito a cada uno de los libros. Vamos a hablar de 3 libros. El primero es Cuentos de Caminantes, de Rafael Darío Capdevila, que cuenta la historia de Sengo Valladares, un gaucho trashumante de Tapalqué. El segundo es Beppo, Vida secreta de un linchera, de Hugo Nario, que cuenta también la vida de José Américo Gessi, un croto de los trenes. Y por último, sobre la novelita Los crotos, del escritor Justo Pesáen, que es un policial rural que transcurre en General Guido. Así que si querés, Pablo, comenzamos hablando de Cuentos de Caminantes de Capdevila. Bueno, no son todos los libros que hay sobre crotos, pero son 3 importantes. Para empezar, vamos a contar algo que debe saber la mayoría de los oyentes, pero que está bueno traer del recuerdo. Se dice que la denominación croto fue a raíz de José María Croto, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que larga una ley para que los trabajadores golondrinas, los peones golondrinas que andaban de una punta a la otra del país trabajando en las cosechas, pudieran viajar en los cargueros, básicamente arriba de los techos de los trenes, ¿no? Pero bueno, que los jefes de estación dieran ese permiso y esos changarines, trabajadores, la mayoría, la inmensa mayoría varones solos, pero algunos también andaban con familias, sobre todo en algunos carritos, en algunos charrecitos, en las juntadas de maíz. Algunos andaban con familia. Estos libros, el de Capdevila, que es el que vamos a encarar primero, es una edición de autor, es muy difícil de conseguir. Creo que hay otra, hay una segunda edición. No, hay, porque yo tuve las 2. A algún amigo que me entusiasmé le presté una de las ediciones. Y como se sabe, los libros no se prestan y no se devuelven. Esa es una máxima entre los sí. Amantes de los libros. Sí. Yo he sido un intentador de no devolver los que me han prestado. Bueno, yo tuve la suerte de que en el 2004 fui a Tapalqué, me llevaron a estar una diligencia para la fiesta del gaucho, y me fui a verlo a Capdevila, y lo conocí, hablé con él, y me contó bastante sobre este personaje. Era un periodista, ¿no? Un periodista de Tapalqué. Sí, en realidad es la segunda generación, porque claro, los Capdevila tenían el diario de Tapalqué, y el padre de él escribió una historia de Tapalqué que son 5 tomos, y un tío mío la tenía y decía, mira, esto es la historia del país, dice, partió de Tapalqué, pero siguió abriendo tanto el paraguas que escribió todo. Bueno. Y tiene un libro sobre Belgrano también, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, mira, acá tengo en la contratapa no, en las últimas páginas están las obras del autor, y bueno, está El habla paisana, que es un libro interesantísimo. Es como un diccionario. Sí, pero ¿sabés qué? Es un diccionario comentado que sobre el habla criolla, pero son esos diccionarios un poco caóticos, hechos por autodidactas, no por académicos, que tienen una frescura muy especial, ¿no? Sí, muy lindo. Un libro muy grueso, con muchas cosas, con muchas citas de tanto de versos como de anécdotas, sobre todo de la zona de Tapalqué, a raíz de determinadas palabras. Y tiene muchas citas de Sengo Valladares, que es el protagonista del libro
Los cuentos del caminante, que fue un vecino, Capdevila tenía una quinta en las afueras de Tapalqué de fin de semana, y de golpe a una chacra vecina llega un croto, un hombre grande, a cuidarla. Y se va a ofrecerle si precisa algo en el año 1978. Este hombre era nacido en las últimas décadas del siglo XIX, 1880-90. Tenía casi 90 años cuando lo conoce Capdevila, y a donde se pone a conversar un poquito con él se da cuenta que es una cantera inagotable de historias, anécdotas, que había sido testigo de los 100, de los 80 años últimos de Tapalqué y de la zona, y es un libro que de alguna manera, me parece a mí, hace un contrapunto con el Don Segundo Sombra de Guiraldes. Y yo se lo insinué a Capdevila y me dijo, sí, alguna vez me dijeron eso, que era el verdadero Don Segundo Sombra. Claro. No sé si el verdadero Don Segundo Sombra, pero es una transmisión directa. El Don Segundo Sombra, que es un libro bellísimo y que uno lo ha disfrutado mucho, no deja de ser una idealización de ese Segundo Ramírez, que era un puestero de los Guiraldes, Claro. ¿no? Pero, digamos, Guiraldes pone en boca de Don Segundo cosas que imagina Guiraldes. Claro. Y en cambio este hombre es un testigo de la época, y sobre todo es un testigo del hambre de la época, porque si bien él está permanentemente intentando contar una anécdota, una pelea, una carrera, un trabajo, temporales, sufrimientos, de a pie, permanentemente está la necesidad de trabajar solamente por la comida y la necesidad de agrandar un mate cocido con una sopa, convertirlo en una sopa de galletas, ¿no? Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, que a veces nos intentan convencer que fue una época de vacas gordas para toda la Argentina, ese famoso granero del mundo, que en realidad fue para los propietarios de la tierra, pero no para el común de la gente, ¿no? No para la gente que ponía el hombro. Los trabajadores, digamos, y en este caso como los trabajadores peor pagos, casi no, trabajaban por la comida, digamos. Entonces estamos hablando de gente, que fue la fuerza de trabajo de esa época que estás mencionando. Sí, y como Sengo Vallará se llamaba José, es muy probable que desde chico le hayan empezado a decir Josengo, y de ahí le quedó viste que el paisano tenemos mucho esa cuestión de ir poniendo diminutivos o ir modificando el nombre, y de ahí aparecen los sobrenombres. Era seguramente por la descripción que tiene del físico de él, y porque ahí en las orillas de Tapalqué estaban asentados una tribu pampa que había quedado como tribu amiga de la trigua, le decían, después de las campañas al desierto, y él solamente habla de la madre y de la abuela, el padre no lo conoció, así que probablemente tenía, incluso por parte de madre, ascendencia pampa. Era peticito. Sí, dice creo en una parte que su abuelo era chileno indio puro, digamos. Creo que lo nombra, bueno, ahora, porque dice tantas cosas, tengo que a veces es difícil acordarse, pero tal cual como vos decís. Claro, porque bueno, sabemos que había mucho comercio en mediados del siglo XIX con la cordillera, ¿no? Que después se le llama robo, y al contrabando de los piratas ingleses se le llama comercio, inicio de la industria nacional. Claro. Dejemos ese tema porque nos vamos a ir. Pero bueno, él sabe mucho de la tribu, y él fue un hombre que anduvo solo en la vida, nunca se casó, nunca tuvo una pareja, fue un trabajador golondrina permanente, anduvo mucho de a caballo, pero siempre en la parte más baja del trabajo, ¿no? Claro. Era el boyero, el ayudante, el chasqui, el juntador de maíz, y hay algo de lo que no se suele hablar con respecto a los crotos y a los trabajadores golondrinas o a los lincheras, y es que en esos tiempos la cosecha necesitaba mucha mano de obra. Claro. Entonces, cuando había que levantar el maíz,
por ahí una chacra grande precisaba 10, 15, 20 juntadores. Claro. Pero pasaba ese mes o esos 15 días, depende de la extensión de la junta que había, les cuento que se sacaba la espiga de maíz, se le sacaba la chala, ya el maíz seco, no el choclo, sino el maíz seco duro, y se ponían en trojas, se juntaba la espiga entera. Y bueno, pero el día que levantaban la última espiga del potrero, se tenían que ir, porque esos chacareros no tenían para darle de comer a 15, 20 personas. Entonces la única posibilidad de que irse y que se fueran lejos era que se llegaran a la estación más cercana, se subieran a los techos de un carguero o con suerte si encontraban algún vagón vacío y abierto adentro, y se fueran a otro pago, a buscar otra junta o a cambiar de trabajo, ¿no? Claro. El caso de Sengo es también bien curioso, me parece que te quiero preguntar sobre eso, porque él era como un trashumante, pero andaba a caballo, digamos. ¿No? Sí. Anduvo también en trenes, pero la mayoría de sus viajes, porque él anduvo en las estancias. Él andaba en las estancias trabajando, lo empezaron a ir a buscar como se solía suceder en esas ocasiones, de niño, ¿no? Venía algún que armaban un viaje llevando vacas a otro lugar, y entonces siempre decía el carrero, conseguí un chico para que me ayude. Y entonces el chico juntaba leña, le encerraba los caballos, cuidaba, prendía fuego, iba haciendo pequeñas changuitas, y ahí, ¿sabés qué era la primera changa que hacía con su abuela? Ir a dar vuelta las tortas de bosta de vaca. En esos tiempos no abundaba la leña, y entonces se prendían las cocinas económicas o los fogoncitos que se hacían en un pozo en la tierra con bosta de vaca, que leña de vaca, era pasto seco, ¿no? Prensado, pero lo que había que hacer era dar la vuelta para que la parte de abajo, que era donde se juntaba la humedad, se secara también. Entonces agarraba un potrero donde paraba por ahí mucha hacienda, y iba y se ocupaba de dar vuelta todas las botas de vaca de ese potrero, dejar la parte húmeda hacia el sol. Bueno, y después trabaja en un montón de estancias y es testigo de muchas circunstancias, incluso de muchos crímenes y peleas y robos. Y ese es otro tema que uno cuando termina de leer el libro le queda muy claro. Estamos hablando de entre 1900 y 1980 en Tapalqué, a 180 kilómetros de Buenos Aires, y la situación de la inseguridad era constante. No había un campo bucólico y pacífico, claro, donde no pasaba nada. Permanentemente en los boliches de campo, que estaban medio solitarios, llegaba alguno que con intenciones de robar, se robaba mucho caballo, se carneaba a muchos animales también. De hecho, cuenta algunas campeadas de un parejero, por ejemplo, un caballo que era muy ligero, entonces era muy querido. Lo rastrean desde ahí, desde Bolívar, desde Tapalqué hasta Bolívar, claro, con un provinciano. Los provincianos eran muy buenos rastreadores, eso ya lo cuenta Sarmiento en el Facundo, y lo encuentran los 4 ladrones que habían robado además un emprendado, que es un juego de plata y de oro para ponerle al caballo. Y bueno, entonces desmitifica un poco esa visión del campo como un lugar idílico donde nunca pasa nada y donde siempre está bien la gente, ¿no? También está bien retratado, me gustaría un parrafito sobre eso, breve, la cuestión de la relación con esos indios, digamos, que quedaron del lado que ya estaban de este lado de la frontera. O sea, era una convivencia cotidiana. Sí, era una convivencia cotidiana. Los pampas tenían esa costumbre de comer carne de animal yeguarizo, ¿no? Carne. Vos sabés que nunca se dice carne de caballo acá. Esto es tema para otra conversación, pero bueno, es un gran tema porque tiene que ver con la configuración simbólica de qué es un caballo y qué es un animal yeguarizo. Se comía yegua, claro, básicamente, ¿no? Comían potros o potrancas. Siempre se dijo carne de potro. Todavía se dice acá en la provincia de Buenos Aires, cuando alguien se estropea un animal y se dice, hay matambre de potro, por ejemplo, se hace matambre arrollado, se dice matambre de potro.
es otro tema. Está lindo para hablar de eso, pero nos vamos a ir. Bueno, ellos tenían algunas yeguadas por ahí en las orillas contra el arroyo, y había mucha relación con los pampas. Y una de las cosas que él dice permanentemente cuando se encuentra algún gaucho que viene de la tribu, era de la tribu, dice, lo vendían, o sea, lo denunciaban, ¿no? Lo mostraban, que era de los pampas por los dedos cortitos. Dice, por los dedos cortitos y por la poca barba, ¿no? Aparte del pelo lacio y muy oscuro, también la gente muy lampiña, y gente muy trabajadora que le puso el hombro y que se fueron agauchando, no es que desaparecieron, están ahí esas mismas familias descendientes, nada más que se fueron, lo mismo que pasa con los afros, ¿no? Claro, se fueron incorporando a la sociedad. Claro. Pero hay muchas anécdotas y muy lindas sobre el compartir el trabajo con ellos, ¿no? Y otra de las cosas que cuenta mucho, y que es algo que se ha perdido como si no existiera en la historia, es la cantidad de mayordomos, encargados y capataces que pegaban a la peonada, que hacían uso del castigo físico. Claro. Todavía, bueno, hasta en Corrientes se usó hasta hace muy poco, se debe usar todavía, en el litoral, el tirador, que es el cubero que va con la rastra, con cartuchera, y entonces esos mandos medios de la estructura de la estancia andaban con revólver siempre, porque claro, pegaban un lazazo, pero si el otro sacaba el cuchillo, ellos tenían un revólver. Claro. Bueno, cuenta muchas anécdotas al respecto, con nombre, con apellido, lugares a donde estaban, estancias a donde estaban, y Capdevila, como tenía en sus manos 100 años de los archivos de los periódicos de Tapalqué, de los diarios de Tapalqué, después cita cada caso que nombra Sengo, cita los nombres verdaderos, porque a veces Sengo dice el milico tal, los nombres y las circunstancias en que fueron esos sucesos. Hay mucho suceso policial, y te muestra un campo que, ya digo, no es idílico, muy difícil, además se trabajaba de sol a sol, y él hacía changa, o sea, por ahí estaba un invierno en un lugar y después se terminaba el pique y salía a la calle, y a veces en muchos lugares ni siquiera le daban para soltar el caballo, y él era muy cuidadoso de su caballo y nunca lo quería dejar en la calle o en callecitas cerradas, porque se robaba mucho caballo, y esos caballos se robaban para darle comer a los chanchos, entonces era muy fácil hacer desaparecer un caballo, entre comillas, ¿no? Bueno, Pablo, vamos a hacer una pausita y vamos a volver. La verdad que es interesantísimo este libro, Cuentos de Caminante, de Capdevila, donde se narra la vida de Sengo Valladares, un croto paisano del pago de Tapalqué. Sí. No, lo que digo yo, más allá de que respeta un poco cierta ortografía de la manera de hablar de Sengo, y que por ahí eso al principio cuesta un poco la lectura, en realidad es un libro muy divertido, porque son sucesos cortos que va hilvanando y después termina siendo una novela, pero son capítulos cortitos, cuentos que se cierran en sí mismos. Sí, son muy divertidos. Y también es muy lúcido el personaje, porque se ve que era muy observador, que aprendió, andando en el camino, aprendió a ver y a observar. Bueno, de hecho sobrevivió a esa época. La verdad que es un libro muy interesante y bastante desconocido. Vamos a... Sí, decime. Humor. También tiene humor, sí, es verdad. Humor e ironía para mirar el mundo. Sí, es verdad. Bueno, vamos a escuchar una canción y vamos a volver con el mismo tema, pero con otro libro. Un libro que se llama Beppo, Vida Secreta de un Linchera, de Hugo Nario, del cual vamos a estar conversando con nuestro columnista Pablo Solodíaz. La Flor Azul. Conversaciones sobre libros. La casa no existe,
El río nos mece, saltando de tronco en tronco. A veces quiero que dure por siempre. Te encuentro, te abrazo, familia de paso, porque es que te cuesta tanto creer en mí. Vivo perdido en tu horizonte, vivo perdido en tu horizonte, tanta maleta y no hay despedida. Vivo perdido en tu horizonte, vivo perdido en tu horizonte, tanta maleta y no hay despedida. La fiesta no existe, Europa no existe, y ya no estoy triste, y ya no estoy triste, saltando de tronco en tronco. Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, para dejar de inventar tragedia. Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, para dejar de inventar tragedia. Bajo el agua que me besa, con sus labios invisibles, llévame a donde tú quieras. Saltando de tronco en tronco, solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra. Saltando de tronco en tronco, solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, para dejar de inventar tragedias. Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, para dejar de horizonte. Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, para dejar de Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, saltando de tronco en tronco. Solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra, saltando de tronco en tronco. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Pablo Solo Díaz, nuestro columnista. Hoy nos estamos dedicando al tema de los crotos o los lincheras, trashumantes, como han sido denominados. Hablamos recién del libro Cuentos del Caminante, de Rafael Capdevila, donde se cuenta la vida de Sengo Valladares, y ahora vamos a conversar sobre Beppo, Vida secreta de un linchera, de Hugo Nario, donde se cuenta la vida de un croto legendario, quizás el más conocido de todos, Beppo, que era José Américo Gessi. Bueno, para contar qué es el libro tendrías que arrancar vos, que lo editaste, porque este libro, la última edición de Beppo, es de La Flor Azul. Un libro... Ahora va a haber una edición de Ediciones Bonaerenses también, va a llegar a todas las bibliotecas de la provincia. La verdad que es una... Qué lindo, qué linda noticia. Sí, haber participado un poco en el proceso de divulgación del libro es una cosa muy, bueno, una cosa linda que sucede muy de vez en cuando. Sí, la última edición es de La Flor Azul, pero bueno, hubo ediciones del autor, hubo
varias ediciones del autor, es muy gracioso porque se le fueron agregando prólogos y explicaciones, y también una edición del Fondo de Cultura Económica. Es un libro que se consigue, digamos. Sí, bueno, yo primero voy a mostrar, contarles que para mí es muy lindo hablar de esto, porque Hugo Nario era nacido acá en Las Flores. Así como el libro de Sengo me gustó hablar porque lo conocía a Capdevila, ambos libros tienen un rescate muy grande de la oralidad, ¿no? Porque es un escritor que escucha y escribe. Y el otro libro que editaste vos también, que editaron La Flor Azul, que se llama La Curiosidad, Hugo Nario explica un poco sobre cómo escribió este libro y dice, como escribí en su prólogo y lo percibieron quienes comentaron el libro, hubo tanta compenetración entre el personaje y el autor que a esta altura del partido ya no sé cuál de los dos es el que escribe y cuál es el que crotea, ¿no? Pero vos sabés que este libro, Beppo, que es un libro que tiene sus años y que tiene su recorrido y que además dio origen a 2 películas por lo menos, puso en valor la palabra croto. Yo recuerdo cuando era chico, en la década del 60, estábamos en el campo y mi abuelo y un capataz que había ahí en la estancia nos retaba si nosotros decíamos ahí andan los crotos o viene un croto. Y pasaba gente caminantes, pasaban, hacían noche en un corral de tambos, y siempre me decía, el capataz, que era quien daba más explicaciones, me decía, son caminantes, no se le dice croto porque croto es una palabra, no decían de que discriminaba, pero decían que maltrataba, ¿no? Así que yo creo que en realidad la palabra croto y crotear la pone de alguna manera el libro de Beppo y de Hugo Nario, porque fíjate que ni siquiera en la tapa usan la palabra croto. En la palabra dicen vida secreta de un linchera, que supuestamente la linchera era el mono, usaban, o sea, la bolsa de linchera donde llevaban las cosas, y es una palabra que viene de lincherí, aparentemente. La otra, croto, viene, como hablábamos en la primera parte, del gobernador de la provincia, que dio origen a que los caminantes subieran gratis a los trenes. Yo creo que pone en valor la palabra croto porque Beppo es un idealista y habla básicamente, así como habla de otros crotos y de algunas corrupciones también, con la vida dura que tiene la calle, o la vía en este caso, habla de un idealista, un anarquista de aquellos viejos tiempos, que se sube a ese andar para ser libre, ¿no? Y que la lectura y determinadas consignas venidas con los gringos se hacen carne en ese personaje. Sí, me parece no sé cómo lo ves vos. Que ese es el núcleo un poco de la historia, y por eso es la actualidad del libro, digamos. El lector está ante la vida de esa persona que de adolescente se va de su casa a recorrer el país, y él todo el tiempo está hablando de su libertad, entonces, y de qué está dispuesto a sacrificar en pos de esa libertad. Entonces, asistimos a escenas donde el hambre se vuelve tal que va ajustando su cinturón, lo vemos cada vez un agujerito más al cinto, y digamos, me parece que es un dilema que a los contemporáneos, a nosotros, digamos, nos dice mucho, o sea, qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad. Y después, la historia es maravillosa porque tiene pasajes épicos, como, no sé, cuando cruzan un incendio arriba del tren, cuando van a la zafra, cuando se entera, tiene una amistad muy fuerte ahí con un amigo y se enteran cuando cae París. Tiene momentos, o sea, es como a la vez que es una historia personal, es una historia también del contexto. Entonces me parece que es un libro que tiene como distintas lecturas y la fortaleza de alguien que lo ha vivido. Me parece que por ahí anda.
Sí, yo creo que los tres libros de los cuales estamos hablando, que forman un mosaico y se complementan, porque los tres hablan de tres personajes absolutamente diferentes, aunque sean en el mismo medio. Además están muy cerca las zonas estas que recorren, ¿no? Comparten ese territorio. Y yo creo también que algo que es digno de mencionar y que se podrían hacer mil análisis o mil especulaciones al respecto, es que es un mundo con mucha ausencia de mujeres. El mundo de la huella, el mundo del recero, o el del peón por día de caballo, el mundo de los juntadores de maíz, aunque en las juntas de maíz, ya te digo, había familias también. Y a raíz de eso te dejo ya una idea para un próximo encuentro. Está Viento de Estrellas, que es una recopilación, una antología de sus alumnos de un maestro rural que se llamaba ahora me voy a olvidar el nombre. Bueno, Viento de Estrellas es un libro extraordinario del año 40 de la zona de las afueras de Buenos Aires. Es del maestro Iglesias, claro. Te iba a preguntar si era sobre que habló del buenísimo, del aula unificada y que fue docente rural. Exacto, pero logró que sus alumnos produjeran diarios como si fueran crónicas cotidianas de su trabajo, y hay cosas muy lindas ahí. Y por eso recuerdo específicamente una niña que iba con sus padres todos los años a juntar maíz y perdía gran parte de la escuela, pero además contaba lo difícil de ese viaje y lo difícil o sea, lo que estábamos hablando antes. En Beppo también existe eso, el hambre, el frío, la injusticia permanente. De hecho, Hugo Nario me contó a mí, una vuelta le hicimos un homenaje acá en Las Flores, por más que él es conocido como un escritor de Tandil, nació acá, su padre era ferroviario, y él tiene el recuerdo de que la primera vez que vio crotos de la terminal de la estación de tren de Las Flores hasta la comisaría había una calle ancha de tierra, y después a raíz de eso yo hice muchos dibujos de esa imagen. Vio pasar un día de la mano del padre a la orilla de la calle a unos crotos que los llevaban arreando unos milicos de a caballo hasta la comisaría. Y esa imagen le quedó muy, muy fuerte, muy pegada en esa imagen de dolor, ¿no? Porque él veía permanentemente como se arreaba Hacienda, pero no seres humanos. Claro. Y permanentemente tenían esas peleas, ¿no? Ese tema con la policía, hay una cosa que todo, sí. Además cuando aparecen los anarcos, ¿no? Eso te quería decir, sí. Que hay eso, el componente anarquista, me parece que es una diferencia con Sengo de Beppo, digamos, puede estar un poco ahí. Él era hijo de picapedreros de Tandil, y los picapedreros estaban fuertemente politizados, digamos, eran inmigrantes que traían ideas de Europa, eran lectores, estaban muy formados. Beppo se va criando en ese ambiente, va aprendiendo, y bueno, y hay una imagen muy linda que es cuando estaban las huelgas de los picapedreros, que se escuchaban, en Tandil cerraban todos los negocios porque se escuchaba el ruido de los botines de clavos caminando por las calles de adoquines, como que venía bajando la muchedumbre de obreros. O sea, eran de los lugares más politizados, digamos. Y ese costado en Beppo está muy, muy bien contado, porque era gente que vivía de una manera muy, muy libre en la naturaleza, pero a la vez sabían perfectamente lo que pasaba en todo el mundo. Exacto. También por eso tenían un cuidado especial con la naturaleza, no les castigan en algún momento a alguien que graba con un cuchillo en la corteza de un árbol, claro, los nombres. Y no nos olvidemos que también son años muy especiales, porque bueno, en 1917 la Revolución Rusa, después acá llegan a la Patagonia, ustedes hablaban muy bien de eso con Marchante la vez pasada, de cómo las ideas de los inmigrantes
que venían como con un enfoque social, generan las huelgas de la Patagonia, que después generan los fusilamientos que ahora se están cumpliendo en estos tiempos 100 años, ¿no? De los cuales escribiera tanto Valles. Y mirá, para ponértelo como ejemplo, hay una milonga que se llaman Aprendan Muchachos, que es de un uruguayo, Charrúa, que no sé qué vinculación tenía con el ejército, pero es también de mediados del siglo XX. La cantaba o la grabó Omar Moreno Palacios, y al final de todo primero dice que tienen que aprender a cultivar las tradiciones y todo eso, y al final dice, y no olviden el deber en que están de repudiar al que en vez de trabajar viene de algún sueldo extraño como embajador del daño a corromper y a dañar. Y bueno, esos embajadores del daño, entre comillas, eran quienes traían ideas reivindicativas en lo social, y por eso también se genera después, cuando el gobierno de Perón hace el Estatuto del Peón, se genera, es la raíz del gorilismo, porque la estancia era como un lugar, como un señor feudal. En la estancia, adentro de la estancia, los patrones hacían y deshacían, y no hay más que leer a Bioy, por ejemplo, a Bioy padre, para ver hasta cómo el estado civil de los puesteros estaba condicionado por las decisiones de la patronal, ¿no? De la patrona en este caso. Son temas muy, muy complejos. Entonces, el personaje de Beppo, que además Beppo lo sabe contar, Nario lo sabe escribir, pone en valor toda una otra cuestión, ¿no? Que además recorrieron el país íntegro, porque esos iban desde la cosecha de la manzana en el valle de Río Negro a la zafra de la caña de azúcar. Sí, arriba de los trenes. Como decía, una Argentina distinta y también contada por esta clase social, digamos, que era como el estrato más bajo de todos, que eran los peor pagos, los que no tenían donde dormir, bueno, todo lo que se cuenta en el Beppo, que es un libro, bueno, muy recomendable, Beppo, Vida secreta de un linchera. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el último libro referido al tema, que se llama Los Crotos, de Justo Sanz, que si bien tiene un título muy característico, habla de otras cuestiones, más acá en el tiempo, que le vamos a consultar a nuestro columnista Pablo Solodíaz. La Fiaca, todo para tu habitación. Colchones, somieres y ropa de blanco. La Fiaca te ofrece los mejores precios y buena atención. También entregamos tu pedido sin cargo en Pinamar, Gesell y Madariaga. La Fiaca está en ruta 11, kilómetro 397-200, entre las rotondas de Ostende y Valeria del Mar. 02254 491877. lafiacablanc.com.ar. ¿Tenés que hacer una obra? ¿Planeás modificar o realizar un proyecto para tu casa en la costa? Presta atención. Estudio Q3 te brinda servicios de proyecto, dirección y construcción. También realizamos todo tipo de obras, locales, viviendas, complejos y mucho más. Para más info, búscanos en las redes como Estudio Q3 o envíanos un WhatsApp al 2235 56 14 77. Estudio Q3. Arquitectura y construcción. Más de 30 años trabajando en la costa nos avalan. Chiquitín, desde 1988 en Villa Gesell. Pescados y mariscos, parrilla leña, pastas caseras, comidas para llevar. Chiquitín, para disfrutar una buena mesa en familia y con amigos. Chiquitín, Avenida 13 y Paso 138, 470619 y 479990. ¿Sabés que todo lo que necesitas lo podés encontrar en sanpietroweb.com? O en alguna de nuestras 24 sucursales que tenemos para estar cada vez más cerca tuyo y para hacer realidad los sueños de tu familia. San Pietro, nos une la familia. Cermac, showroom de materiales para la construcción en la Rotonda de Valeria del Mar.
Zermatt, asesoramiento profesional, descarga en obra, amplia variedad de productos y los mejores precios. ¿Tenés un proyecto? Construílo con Zermatt. Comunicate al 02254 40 22 90 o visitanos en zermatt.com.ar. Zermatt, showroom de materiales para la construcción en Ruta 11 y la Rotonda de Valeria del Mar. Distribuidora del Mar, mayorista y minorista en artículos de limpieza, bazar, jardín y piscinas. Atención a hoteles y restaurantes, ahora también productos de nuestra propia marca. Distribuidora del Mar, todo en un solo lugar. En Villa Gesell, Boulevard 1372, 46 0248 46 7866. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, hablando con Pablo Solo Díaz, nuestro columnista, sobre un tema que nos interesa mucho, que es el tema de los crotos. Ahora vamos a conversar sobre el libro, justamente, que se llama Los crotos, el autor es Justo P. Sáenz. Hay una única edición de 1967 de Editorial Kraft. Ahí se cuenta la historia de el dueño de un campo, que se llama Felipe Uviedo, un campo en Guido, de origen humilde, un personaje que logra comprar un campo y está trabajando para sacarlo adelante. Y la trama se desencadena en un momento porque hay un amigo que le encarga ir a ver, un amigo que vive en Europa, le encarga ir a ver otro campo y evaluar en qué condiciones está, que está en el Partido de las Flores. Bueno, adelanté un poquito, Pablo, la trama de la novela, que podríamos calificar como un policial rural de los años 60. Es una cosa muy extraña. Sí, bueno, me toca también de cerca por el hecho de que el libro y el caos, digamos, el conflicto policial sucede acá en Las Flores. De hecho, el libro termina en la comisaría de Las Flores, ¿no? Sí. Donde llevaban los crotos, que estaba contando recién. Claro. La estancia donde supuestamente sucede todo esto, que creo que está inventada porque conozco bastante bien la zona y no está a 30 kilómetros, a 6 leguas más o menos de donde yo vivo. Esta historia es otra historia, totalmente distinta. Yo diría que si tuviéramos que hacer una calificación desde el plano de las artes plásticas o de la historia del arte, el libro de Capdevila es un libro expresionista, es un libro de colores contrastantes, de mucha fiesta, de mucha sombra también, pero es un libro fuerte, ¿no? Por otro lado, el libro de Beppo es una crónica, de alguna manera es una crónica de viajes y de ideas cruzadas, pero este libro, Los crotos de Justo P. Sáenz, me parece que es un libro hiperrealista, en el sentido medio artificial que es todo hiperrealismo, porque en realidad nosotros no vemos el paisaje hasta el último detalle, ¿no? Vemos algunas cosas, el ojo selecciona otras, agrisa los colores. En cambio, Justo P. Sáenz, que era un estudioso de las cosas criollas, un enamorado, pero a la vez fue estudiante de Derecho, no terminó la carrera y fue escribano, y creo que construye en Felipe Uviedo, el personaje que relata todo esto, como un alter ego de él y como el estanciero que, entre comillas, que a él le hubiera gustado ser. Es un personaje medio idealizado, de 1962, tiene 40 años en 1962, entre 40 y 50. En algún momento dice que tiene una historia con una maestrita de Dolores, pero que bueno, que él no quiere, que las mujeres son para problemas, y dice el eterno problema del sexo, ¿no? Pero también es interesante para ver cómo esa clase imaginaba a un estanciero con las mejores condiciones posibles que le podían imaginar, ¿no? Capitalista, obviamente, y dentro de
y dentro de un rango de clases sociales muy marcadas también, pero que vivía en el campo, que había hecho en contraposición con su amigo que hacía 20 años que estaba en Europa viviendo de rentas. De las rentas, claro, y que bueno, ahora vendía el campo, tenía que hacer el recuento general, para eso lo manda a Oviedo, para vender el campo. Hay en la zona la zona donde sucede todo esto te involucra también porque es de tu pueblo, o sea, son puntos que agarra entre Ayacucho, Dolores, Belgrano y Las Flores. Ahí entre esos 4 puntos se puede armar un circuito, lo que se llamó también antiguamente el partido del vecino, ¿no? Que era Guido, como decíamos. Y se cruzan, es una época de quiebre, porque fíjate vos, hay receros que van a buscar la hacienda, 1962, el camino recién se está acomodando, pero los camineros trabajan con caballos, los trabajan con palas de buey que se tiraban de a caballo, aparecen las primeras camionetas a las estancias, porque son las Ford y las Chevrolet, y por otro lado, los estancieros de Navas, de la estancia Navas, que es una estancia que todavía está y es un referente ahí, pasa el Piper de Navas, que es una avioneta, ¿no? Un avión. Entonces, se está cruzando todo, está empezando a cambiar todo. Y en los canales, que hay todos esos canales, si alguno va para el lado de la costa por la ruta 11, los cruza a todos. Los canales son el gran desahogo que se hizo en la cuenca del Salado al agua de toda la provincia, sale por la bahía de San Porombo. Pero esos canales todavía siguen siendo un retazo de campo abierto, porque no hay caminos o solamente hay una huellita por el bordo, pero en realidad están abiertos, o sea, no hay tranqueras, no hay candados en esos canales, y uno por la orilla del canal puede ir desde Tapalqué hasta la bahía de San Porombo. Por esos canales, dice Oviedo, le llama la atención la cantidad de crotos que solían pasar, pero todos esos crotos eran de a caballo, ya no eran ni del tren, ni peones por día en las estancias, como los de Sengo Vallarades, sino crotos que andaban con un par de perros. Él permanentemente está mencionando como que pueden ser ladrones, como que pueden ser esto, están todos los resquicios de clase que tiene Oviedo, pero de todas maneras le interesa y le da curiosidad. Y viene a ser un croto de estos que interviene para salvarlo en el conflicto. Yo no sé si vos querés que spoilee del todo esto y cuente cómo es. Yo creo que sí, porque es un libro que se publicó en el 67 en una edición única. No creo que haya mucha gente preocupada. Bueno, les voy a contar entonces. Entre los crotos que este hombre Oviedo, ya digo que Justo Pesáinz, entre otros libros que escribe, porque escribe varios ensayos, escribe tal vez el libro más importante sobre la manera de andar a caballo que tiene la provincia de Buenos Aires, o la Pampa Húmeda y el litoral, ¿no? Se llama Equitación Gaucha, y es un libro muy bueno al respecto. Y después de la Pampa y la Mesopotamia, ¿no? Es una comparación entre la equitación de la Pampa y de la de Mesopotamia. Y de la Mesopotamia, exacto, sí, porque hay cosas muy distintas, y bueno, y rastrea todas las cosas de herencia árabe que tenemos en la manera de andar a caballo de aquí. Y fue también traductor de Enrique Guillermo Hudson, y perdón si pronuncio mal, y de un par de libros de Roberto Cunningham Graham. Exactamente. Que también Roberto Cunningham Graham era un personaje muy especial, porque fue muy socialista. Podemos hablar después otro día de Cunningham Graham, ¿no? Sí, Cunningham Graham da para hablar, porque eso se consigue, y Cunningham Graham es extraordinario porque además escribe muy bien Cunningham Graham. Cosa que yo no sé si puedo decir del todo de Justo Pesáinz, que escribe bien, pero tiene un problema Justo Pesáinz, y es que quiere contar mucho detalle, ¿no? Entonces, como quiere contar tanto detalle, se vuelve un poco sofocante en determinados momentos. Cuesta seguirle el curso. Pero de todas maneras,
en base a lo que relata y a la manera en que cuenta todo ese cruce de peones, receros, patrones de estancia, vendedores de hacienda, delincuentes, realmente pinta un cuadro que es muy difícil de imaginar ahora. Y bueno, y ese Croto que lo salva, que él lo ve que es un pelirrojo que anda de gorra visera, la gorra visera era una gorra rara porque era una gorra de ciudad, usaba la boina vasca en ese tiempo, o sombrero, termina siendo un compañero de colegio de él, de Buenos Aires, de una escuela de esas privadas de Buenos Aires, de hombres solos, termina siendo, y se lo dice cuando están los dos en la comisaría ya, o se lo dice cuando le avisa, ¿no? Cuando le avisa esa noche que lo van a matar, le dice quién es. Sí, le dice, yo soy fulano. Entonces, después Ubiedo le ofrece la estancia, le dice que vaya, que le da caballo, que le da otro, y el hombre no vuelve a aparecer nunca más lo vuelve a ver. Claro. Bueno, volvemos ahí con ese personaje que aparece de la nada, a hilvanarlo un poco con la idea anarco, con ese amor por la libertad que tiene también Beppo, ¿no? Sí. Muchos años después, porque Beppo crotea antes, porque estamos al filo de la década del 70, y aparte empieza la década del 60 que cambia todo. Estaban hablando ustedes de Juan Ford en la nota anterior, y yo me acuerdo que Juan ahí en La Zorra decía, yo nací en el 59 como vos, y yo quería nacer en el 60, porque el 60 es ahí empiezan las cosas, ¿no? Y cuando uno lo ve en 1962, el relato de Felipe Ubiedo, del personaje, está mucho más cerca de un campo que se parece al de Don Segundo Sombra de 1924. Pero bueno, es el campo que añoraba Justo Pesáez. Claro. Igual la trama policial está muy bien, la intriga, hay una situación así como de mucho nervio. La verdad que es un libro que merecería una reedición, porque bueno, cuenta todas estas cosas que vos estás diciendo. Aparte de lo de los crotos, referidas a la ruralidad, digamos. Sí, una ruralidad muy compleja que cambió mucho, y ese se iba, en algún momento habla de los receros y dice que los quiere cuidar porque quién sabe lo que les va a pedir la patria. Eso. Entonces hay una cosa ahí medio mezclada con Lugones, con esa ensaltar el gaucho y por otro lado también te dice que en esos momentos de campo, de estancias muy grandes, donde si algo sobraba era campo, que esos receros de Guido, de Maipú, de Dolores, tenían sus caballos, sus tropillas desparramadas en terrenitos porque no tenían donde tener los animales. Claro. Entonces llegaban al campo a buscar la tropa con una semana de anticipación, si podían, para así podían pastorear los caballos, ¿no? O sea que hay un montón de cosas, y como vos bien decís, tal vez estoy siendo muy duro con la prosa de Justo Pesáez. Una vez que él se engancha en el tema de lo que va a pasar, de toda la parte violenta, de cuando él llega a hacer el recuento de la hacienda y se dan cuenta que están complotados contra él, incluso le dan un caballo que era maniero para que se boleara y a ver si se podía lastimar. Ahí él se olvida de contar detalles y empieza a contar una historia policial que te atrapa y te lleva. Sí, cambia totalmente, en eso tenés razón. Sí. Bueno, Pablo, tenemos que ir cerrando porque se nos termina el tiempo. Y acá la radio es así. Te agradezco, he estado muy, creo que hemos hablado de 3 libros muy buenos, no muy conocidos, que a mucha gente les va a interesar. Y bueno, nos veremos dentro de 15 días con algunos de los tantos temas de tu columna. Te dejo un abrazo y gracias. Abrazo grande, abrazo a los oyentes, y bueno, ahí quedó Luis Iglesias y Cunningham Graham pendientes entonces. Abrazo inmenso. Para otros encuentros. Nos despedimos entonces de La Flor Azul, Conversaciones sobre Libros.